Y bien, hermanos, continuamos entonces con nuestra serie expositiva. Hemos estado viendo, ¿no es cierto?, el libro de Nehemías. Hasta el momento son varias las cosas que han acontecido, ¿cierto?, a lo largo de este relato de carácter histórico que nos va presentando el libro de Nehemías. Y si nos podemos situar en un periodo de nuestra historia, sin duda que ya la mayoría de ustedes sabe o entiende de que estamos viviendo el periodo post-exílico, ¿cierto? Después que fueron llevados al exilio el pueblo de Israel, posteriormente ellos regresaron de este exilio. Y este es el momento en donde se desarrolla la historia de Nehemías. Una vez que ya había sido reconstruido el templo, encuentra su protagonismo. Y sin perjuicio de que ellos ya tenían cierta libertad para poder reconstruir el templo, o en este caso, según la misión de Nehemías, reconstruir las murallas de Jerusalén, ellos seguían teniendo o estando bajo el yugo de la esclavitud de un imperio que es el imperio persa. Y también, como ustedes saben, no es la primera vez que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, se encuentra sometido bajo un yugo de esclavitud. Porque recordemos también de que el periodo del exilio fue en manos de otro imperio, el imperio babilónico. Y si nosotros también hacemos un poco más de memoria y aprovechamos también de repasar y contextualizarlos, en qué punto de la historia nos encontramos, también recordaremos que en algún punto de la historia el pueblo del Señor había sido sometido bajo el yugo de la esclavitud frente a Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces, si nosotros más o menos conectamos esta historia y recordamos cómo es que el Señor ha ido construyendo la historia a lo largo de su pueblo, la nación de Israel, nosotros recordaremos que el Señor sacó con mano poderosa a su pueblo, a la nación de Israel, de Egipto. ¿Ya? Esto es un pequeño repaso, quiero contextualizar. Sacó con mano poderosa a su pueblo de Egipto, y esto lo hizo por medio de señales y prodigios. Posteriormente, después recordaremos que el Señor entregó una ley en el Sinaí a su pueblo por medio de Moisés, y estableció un pacto con ellos. Y en este pacto, ¿qué fue lo que el Señor estableció? Si ustedes obedecen a mis estatutos, si ustedes son leales a mí, si ustedes tienen devoción hacia mi palabra y no se apartan de mí, serán benditos. Es decir, ustedes heredarán la tierra, serán benditos en su agricultura, tendrán victoria sobre sus enemigos, bendita será su entrada, su salida, su familia, pura bendición. Pero por el contrario, este pacto también incluía una maldición, y esta maldición establecía de que si el pueblo se apartaba de los estatutos del Señor, se apartaba de su ley, comenzaba a adorar a dioses paganos, vendría la maldición. Poco a poco vendrían las consecuencias de la desobediencia, del apartarse de la adoración del Dios verdadero. Y poco a poco tendrían que soportar las consecuencias de la maldición de la ley. Entonces nosotros vemos que a través del relato, Israel estuvo, sin embargo, marcado por una constante infidelidad. Eso también es algo que es conocido por todos nosotros. Entonces, las consecuencias de dicha infidelidad, o el colmo de toda esta infidelidad, iba a ser ¿cuál? Lo que dijo el Señor en su palabra: seréis desarraigados de la tierra. El colmo de la desobediencia era la cautividad, volver a su estado de esclavitud donde inicialmente fueron librados del yugo de Faraón, de la mano de los egipcios. Entonces, al ser marcada por esta constante infidelidad, ¿cierto?, el Señor, a pesar de que ellos fueron finalmente llevados cautivos en el exilio babilónico, el Señor fue fiel a su palabra. El Señor no olvidó sus promesas, el Señor no olvidó su pacto, no se olvidó de lo que le había prometido en alguna oportunidad a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su pueblo, a David, cuando hablaba de que algún día vendría un descendiente, un Mesías, un Salvador, el Redentor del mundo. Y es por eso que el Señor no permitió que su pueblo se desvaneciera en medio del exilio babilónico. Por eso es que el Señor no permitió que este pueblo desapareciera, porque fácilmente pudo haber sido destruido o aniquilado o exterminado completamente en manos de un imperio enemigo. Y es por eso que el Señor, en su fidelidad, permitió de que esta nación, después de haber sido llevados cautivos en el exilio, pudieran retornar
a su tierra, ¿cierto? Pudieran repatriarse para que el Señor así pudiera seguir continuando su historia en el plan de redención. Entonces vemos cómo es que el Señor, claro, trae consigo la cautividad al regreso del exilio a través de Zorobabel, ¿cierto? La reconstrucción del templo, a través de Esdras, que fue la historia que nosotros también vimos cuando él se encargó de restaurar la vida espiritual de Israel. Y hoy día, a través de nuestro personaje, quien es Nehemías, ¿cierto? Quien se encarga de liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y dentro de lo que es la historia o la enseñanza que nos entrega nuestro personaje Nehemías, podemos observar en él cómo es que se debe ejercer el verdadero liderazgo cristiano. Estas son las cosas que nosotros podemos observar a través de la vida de Nehemías, y este también va a ser el título de nuestro sermón. ¿Cómo se debe ejercer verdadero liderazgo cristiano? Y por eso es que yo, antes de comenzar el primer punto del sermón, me gustaría plantear una pregunta para que conforme vamos desarrollando el sermón, ustedes puedan ir respondiéndose dicha pregunta. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿qué tipo de liderazgo necesita hoy el pueblo de Dios? ¿Qué tipo de liderazgo necesita hoy el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo? Y es por eso que nos vamos a ir a nuestro primer punto del sermón, que está enfocado en los versículos 14 y 15. Y el primer punto le he puesto por título: el liderazgo piadoso renuncia a sus intereses, derechos y privilegios. Y si observamos los primeros dos versículos que son propios de nuestro estudio, me refiero a los versículos 14 y 15, dice así: también desde el día que me mandó el rey Artajerjes, o el rey, me van a disculpar, a mí se me olvida que acá usan las Américas, ¿verdad? Voy a leer en Reina Valera, pero me parece que son muy similares en este fragmento del texto. Entonces dice el versículo 14 y 15, también desde el día que me mandó el rey Artajerjes que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, es decir, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Entonces son varios aspectos que yo quiero mencionar. No quiero desaprovechar algunas cositas que hay acá. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es recordar quién era Nehemías. ¿Se acuerdan quién era Nehemías? Nehemías, en definitiva, era el copero del rey Artajerjes. Y ser copero era un cargo de absoluta confianza, absoluto prestigio, absoluta responsabilidad delante de un cargo que en realidad estaba revestido de mucha dignidad. Un cargo probablemente codiciado, ¿cierto? Una posición realmente privilegiada porque Nehemías tenía prácticamente acceso directo al rey de un imperio. Era su brazo derecho, era una persona de su confianza. ¿Y qué ocurre con Nehemías? Nehemías encuentra una oportunidad de poder solicitar algo delante de su rey. ¿Y qué fue lo que le solicita Nehemías al rey Artajerjes? Le solicita que por favor le permita ir, ¿cierto? Salirse del palacio real, salirse de la presencia del rey para ir a Jerusalén a reconstruir sus murallas, ¿cierto? Esta es la solicitud que Nehemías le presenta al rey Artajerjes. Y resulta bastante evidente que el rey Artajerjes, ¿cierto?, rey de Persia, le permite a Nehemías poder retornar, ¿cierto? Le permite poder retornar para que él pueda liderar la reconstrucción del templo. Pero no tan solo le concede liderar la reconstrucción del templo, sino que también evidentemente le concedió mucho más que eso. Porque si observan el texto dice, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador. No estamos hablando de aquí simplemente de una misión que tenía por objeto ir a reconstruir las murallas de Jerusalén, sino que también el rey le concedió mucho más en realidad. Le concedió que fuese el gobernador. Y por eso es que dice nuestro texto, también desde el día que me mandó el rey Artajerjes, yo le pongo Artajerjes, no lo dice, pero sabemos que es el rey Artajerjes, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. Entonces, como para que se entienda, cuando Nehemías es gobernador de Judá, es gobernador de una región no pequeña, sino una región básicamente comparable como las regiones de acá,
¿cierto? O sea, una región compuesta por varias ciudades o pueblos pequeños, ¿cierto? Y que tenía una capital, ¿cierto? Habían distintos pueblos tales como Hebrón, tales como Belén, pero tenía por capital la provincia de Judá a Jerusalén, ¿cierto? Por lo tanto, Nehemías había sido revestido para poder liderar toda esta provincia de Judá y por tanto tenía también todo lo necesario para cumplir su cometido, toda vez que en su cargo como administrador tenía la preeminencia administrativa, política y militar en toda la provincia de Judá, ¿cierto? Esto es una curiosidad, ¿cierto?, de la providencia divina y cómo es que el Señor a través de su providencia permitió de que Nehemías tenga mucho más de lo que le solicitó al rey. Y posteriormente vemos que Nehemías en su autoridad, porque Nehemías tenía autoridad, y esta autoridad era una autoridad que venía directamente del imperio, ¿cierto? Tenía una autoridad imperial. Y producto de esta autoridad, Nehemías no solamente tenía responsabilidades políticas o militares, sino que también Nehemías gozaba de ciertos beneficios, de ciertas regalías que eran legítimas, ¿cierto?, propios de su cargo como gobernador. ¿Y cuáles eran estas regalías? Lo que dice el texto: ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Acá está hablando de este derecho que él tenía en su calidad de gobernador, este privilegio, el cual era gozar del pan del gobernador. ¿Y qué es lo que era el pan del gobernador? El pan del gobernador no es una expresión literal, sino que básicamente se refiere a aquel derecho que tenía el gobernador de poder exigir o demandar del pueblo un impuesto, ¿ya? Un impuesto que probablemente pudo haberse tratado de alimentos, de carne, de vino, y sin lugar a dudas también que de dinero. Pero ¿qué es lo que pasa con Nehemías? ¿Cuál es la posición de Nehemías frente a este derecho de exigir al pueblo el pan del gobernador? Este impuesto. Las palabras de Nehemías dice: ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Entonces, cuando nosotros recordamos la pregunta que hicimos en el preámbulo de nuestro sermón, ¿qué tipo de liderazgo necesita hoy el pueblo de Dios? ¿Qué tipo de liderazgo necesita hoy la iglesia? Aquí tenemos una primera cualidad. Aquí tenemos una primera cualidad de un líder piadoso. Aquí tenemos una primera cualidad de un líder cristiano, ¿cierto? Que el liderazgo piadoso, el liderazgo cristiano, está hecho para servir y no para ser servido. El verdadero liderazgo cristiano está hecho para servir y no para servirse de los demás, ¿cierto? Nehemías no se sirve del pueblo, sino que Nehemías, por el contrario, se entrega por el pueblo. Se entrega por el pueblo, porque ni yo, dijo Nehemías, ni mis hermanos, ni mis amigos exigimos el pan del gobernador. Algo que legítimamente, en su calidad como gobernador, le correspondía. Nehemías renunció voluntariamente a sus derechos, porque antepuso el bienestar del pueblo por sobre sus propios intereses. No vio su propio beneficio, sino que aun cuando todo esto le correspondía por derecho, porque él pudo haber dicho: bueno, esto a mí me corresponde por derecho, lo voy a exigir, pero no voy a sacar nada más, solamente voy a cobrar lo que me corresponde, lo que me pertenece. Pero no fue esa la actitud de Nehemías, ¿cierto? A diferencia de los otros gobernadores que, además de cobrar o exigir lo que por derecho les correspondía, abrumaban al pueblo, les exigían más de lo que realmente les correspondía, ¿cierto? A pesar de la necesidad, a pesar de la servidumbre, ¿cierto? Entonces Nehemías pudo haber dicho: bueno, lo justo es justo, denme lo que me corresponde a mí. Pero ¿qué hay del amor por el prójimo? ¿Qué hay de la necesidad del pueblo? Y por sobre todas las cosas, ¿qué hay del temor de Dios? ¿Qué hay del temor de Dios? ¿Qué hay de eso? Entonces esto, hermano, no es algo que aplica, porque nosotros estamos hablando hoy día acá, en conformidad a la persona de Nehemías, al liderazgo. Pero cuando nosotros pensamos en el liderazgo, en el liderazgo cristiano, en el liderazgo piadoso, no nos podemos enfocar tan solo en los líderes de una iglesia. No nos podemos tan solo enfocar en los pastores, en los presbíteros, los diáconos, en los líderes de cualquier grupo, en cualquier departamento de nuestra iglesia, sino que el liderazgo, la influencia, es algo que todos nosotros tenemos, sin perjuicio del círculo, sin perjuicio del medio en que nosotros nos desenvolvamos. Tenemos siempre una influencia. A lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en tu vecindario, a lo mejor
La esposa, bueno, a lo mejor, sin duda, una esposa que tiene influencia sobre su marido, un marido que tiene influencia sobre su esposa, sobre sus hijos, ¿cierto? En el trabajo, en el colegio, en la universidad, ¿cierto? Todos nosotros tenemos un medio por el cual nos desenvolvemos y por el cual también tenemos, de una u otra manera, algún tipo o algún nivel de influencia. Y es por eso que estas palabras también son para todos nosotros, no tan solo para los líderes, ¿cierto? El hecho de que nosotros hemos de tener por prioridad servir antes que ser servidos, ¿cierto? Y por eso es que nos podemos hacer algunas preguntas tales como, ¿estamos abusando de nuestra posición de autoridad o de influencia? ¿Estamos poniendo nuestros intereses primero antes que los intereses del resto, de nuestro prójimo, de las personas a las cuales están a nuestro cargo? ¿Nos movemos en el temor de Dios? Son preguntas que nosotros nos podemos comenzar a hacer conforme vamos viendo la historia de Nehemías, porque Nehemías sí lo hacía. Nehemías, de una forma constante, ejercía un liderazgo piadoso, de una forma constante, porque él mismo argumenta que durante un periodo de 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Por tanto, estas aptitudes, estas conductas que obedecen a la piedad, al liderazgo, a la empatía, al amor por el prójimo, al temor de Dios, no pueden ser hechos aislados, sino que tiene que ser una constante en nosotros. Como nos sugiere el texto, Nehemías por un periodo de 12 años nunca se dejó seducir por el pan del gobernador. ¿Por qué? Porque tenía empatía por el pueblo, porque el pueblo estaba pasando por una muy dura servidumbre. Y por eso es que vemos en el versículo 15 el contraste que nos presenta el texto. Observen el versículo 15 cuando dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, que parece que esta era la medida legal, ¿cierto?, que le correspondía al gobernador, 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no lo hice así. Yo no lo hice así, a causa del temor de Dios. Entonces acá hay un contraste total, porque los anteriores gobernadores, los que precedieron a Nehemías, eran personas totalmente abusadoras, eran personas que se encargaban de, ojalá, sacarle el jugo al pueblo. Lo exprimían, ¿cierto? Abusaban de su posición de privilegio, abusaban y no les importaba la carencia del pueblo, no les importaba su fragilidad, no les importaba su futuro, no les importaba la pobreza del pueblo, sino que lo único que les importaba era lo suyo propio, su propio beneficio. Y por eso es que los versos anteriores describen cómo es que este pueblo prácticamente ya no le quedaba nada, tenían poco y nada, porque en los versos anteriores nosotros hemos visto que el pueblo hoy día, en este punto de la historia, habían vendido o empeñado sus casas, sus tierras, sus viñas, a causa del hambre. Entonces, ¿cómo es que los gobernadores aún así tenían la osadía de poder abusar de ellos y tratar de exprimirlos más y más a pesar de la necesidad, a pesar de la pobreza? Una conducta a lo menos exenta de temor de Dios, exenta de amor al prójimo. Y es por eso en que vemos en los versículos anteriores que Nehemías reprende con dureza a estas personas, a estos individuos que gobernaban y que se aprovechaban, abusaban del pueblo, ¿cierto? A esos que solamente velaban por sus propios privilegios. Dice el texto que ni siquiera sus siervos mostraban compasión, también se enseñoreaban. Por lo que no debemos olvidar aquí que el principio de un liderazgo piadoso, un liderazgo cristiano, es que está dispuesto a renunciar a su comodidad, a sus privilegios. Está dispuesto a renunciar a sus derechos por amor al prójimo, por amor a sus hermanos y por sobre todas las cosas. El verdadero liderazgo cristiano, el verdadero liderazgo piadoso está dispuesto a renunciar a sus privilegios y a sus derechos por amor al prójimo y por sobre todas las cosas, por amor y por temor al Señor, ¿verdad? Ese debe ser el eje del liderazgo cristiano. Ese debe ser el eje en que nosotros nos movamos en nuestro punto, en nuestro medio, en donde tengamos influencia, en donde tengamos decisión.
Nuestro siguiente punto, le he puesto por título, un liderazgo sacrificado y generoso. Y esto está en los versículos 16 al 18. Continúo la lectura. Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte, dice Nehemías, en esta defensa que está haciendo él. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra, dice el versículo 16. Entonces acá encontramos otro principio del liderazgo cristiano. Encontramos otro principio del liderazgo piadoso, ¿cierto? ¿Y cuál es este principio? Que liderar no se hace tan solo con autoridad, sino que también con el ejemplo. El verdadero liderazgo no es tan solo desde el ángulo, desde la perspectiva de la autoridad, del autoritarismo, sino que también del ejemplo. Porque Nehemías no se limitó a dar órdenes desde su escritorio, no se limitó a establecer instrucciones desde su posición de autoridad, no se autoposicionó como una persona que iba a estar vigilando al resto, supervisando, ¿cierto? No era un mero supervisor, sino que él también ensució sus manitos en esta obra, ¿cierto? No era como a los actuales funcionarios públicos que dejaron una licencia médica y se mandaron a cambiar, se fueron de vacaciones. Esto no era la actitud de Nehemías, sino que por el contrario, él estaba dispuesto a ensuciar sus manos en esta obra, ¿cierto? Un verdadero liderazgo cristiano es aquel que no está tan solo de la vereda de la autoridad, sino que también de la vereda del ejemplo, ¿cierto? Con hechos concretos. Él dice, restauraré mi parte en este muro. Y esto, hermanos, es algo, en definitiva yo diría a lo menos algo contracultural. El ejemplo que nos da Nehemías, porque lo que suele esperarse de las personas que están en una posición de autoridad, lo que suele esperarse de aquellas personas que están en una posición de ventaja, de autoridad o de poder, es que son personas que en definitiva están un poco distantes del resto. Están en una posición de privilegio, en una posición más cómoda, en una posición de superioridad, que fácilmente era el caso de Nehemías, ¿cierto? Lo vemos, y esto es algo que nosotros vemos en toda época, en toda cultura, ¿cierto? En todo contexto de aquellas personas que abusan de su poder, que abusan de su autoridad, usualmente evitando el esfuerzo, evitando usar sus propias manos, sino que exigiéndoselo al resto. Total, hay otras personas que pueden hacer lo que yo en realidad estoy dispuesto a no hacer, porque tengo una posición, tengo una importancia, tengo un liderazgo, que en realidad, ¿por qué voy a tener que rebajarme a hacer lo que los otros tienen que hacer? Los obreros, tal vez, ¿cierto? O sea, en definitiva, esto se trata de un asunto de humildad. Esto se trata de un asunto de convicción. Porque es común que las personas, mientras más privilegiadas son, mientras más poder adquisitivo tienen, evitan el esfuerzo, evitan usar sus manos en lo posible para ciertos trabajos. Para eso tienen personas a su cargo que pueden hacer tales cosas, como es el caso de Nehemías, quien era el gobernador de Judá. El gobernador de Judá. No tienen un espíritu de servicio, ¿cierto? Y esto también ocurre en nuestra iglesia, porque muchas veces ocurre que en nuestra iglesia hay personas, hay hermanos que no les gusta usar sus manos para trabajar. Parece que no están dispuestos a usar sus manos para barrer, o para servir, o para ayudar, o para cargar sillas, o para preparar un alimento. Hay personas acá, incluso dentro de la iglesia, que tienen este espíritu, que en definitiva se agradan por ser servidos, por ser atendidos, por disfrutar el trabajo de los demás, pero no están dispuestos a servir, no están dispuestos a utilizar sus manos para el trabajo duro. Y esto es algo que nos enseña Nehemías, ¿cierto? Porque Nehemías no era cualquier gobernador. Él había sido designado por dedo, por el rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes no era cualquier rey, era el rey del imperio más poderoso del mundo en esa época. No era una nación la que él lideraba, era un imperio. Eran varias naciones que sometían a otras naciones, según su poderío militar, su poderío político, sometían a otras naciones bajo su yugo, bajo un impuesto territorial, para que ellos les concedían ese favor. Entonces no se trataba de cualquier rey, el que había designado y había dado esta autoridad a Nehemías
Se trataba, en otras palabras, podríamos decir correctamente, válidamente, que era el rey del mundo, el hombre más poderoso de la tierra. Y aún así, Nehemías no tuvo problema en trabajar, no tuvo problema en ensuciarse las manos, ¿cierto? Y no era una obra menor. El trabajo que estaba liderando Nehemías implicaba la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, aproximadamente 4,5 kilómetros de longitud, pero murallas que eran aproximadamente de unos 12 metros de altura, 4 metros de ancho. Una obra portentosa en donde él fácilmente pudo desligarse, lavarse las manos, supervisar, tirar la esencia, irse de vacaciones. Sin embargo, él usó sus manos para trabajar, sin importar su posición de privilegio, sin importar lo importante que Nehemías era, ¿cierto? Y por supuesto que cuando nosotros vemos el ejemplo de Nehemías, ¿cierto? Este liderazgo que no busca privilegios, sino que asume sacrificios, tenemos un ejemplo que es, además de Nehemías, un ejemplo que es por sobre todos los ejemplos, ¿cierto? El ejemplo de humildad, el ejemplo y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, creador de los cielos, creador de la tierra, sustentador del universo, el principio y el fin, el sostenedor de toda existencia del cosmos. Cuando sus palabras dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué mayor ejemplo que ese? Que el de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, a Nehemías, pero por sobre todas las cosas tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo el Rey, no del mundo, como Artajerjes, el Rey del universo, vino a lavarle los pies a sus discípulos, ¿sí? Él dijo: mi reino no es de este mundo. Y el que quiera ser parte de este reino no ha de ser como los demás reyes de este mundo que les gusta enseñorearse de las demás personas. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesucristo? El que quiera ser grande entre nosotros, vuélvase siervo, hágase servidor, trabaje, contribuye, utilice sus manos en la obra, en favor del pueblo de Dios. Sea usted un medio, un canal de bendición para la gloria de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos ese ejemplo, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Nos vamos a preocupar de nuestra posición, de nuestro estatus, de la profesión o la cantidad de plata que nosotros podamos tener para despojarnos o abstenernos de ciertas labores que demanda nuestra iglesia, nuestra congregación, el pueblo del Señor? Acá tenemos ejemplo, el ejemplo de Nehemías y el ejemplo de nuestro Señor. Necesitamos estar prestos al servicio, necesitamos estar prestos al trabajo, sin importar nuestra dignidad, nuestra importancia, nuestro cargo, nuestro puesto, nuestro dinero, ¿sí? Sigamos el ejemplo de Cristo. Eso es mucho mejor. Vemos otra aplicación. Y no compramos heredad, ¿cierto? ¿A qué se referirá esto cuando Nehemías argumenta en esta confesión, en esta defensa que le hace? No compramos heredad, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Nehemías y sus colaboradores, a diferencia de muchos nobles del pueblo, no se aprovecharon de la necesidad de los demás para enriquecerse. Porque nosotros recién decíamos que el pueblo estaba en una dura servidumbre. Recién decíamos que el pueblo estaba en una gravosa necesidad. Habían vendido, habían empeñado sus casas, sus tierras, sus viñas y aún incluso habían tenido que muchas veces vender como esclavos a sus propios hijos con tal de poder tener el pan sobre la mesa. Esta era la situación del pueblo. Aún así, ¿cierto? Nehemías no buscó sacar provecho de esta situación. Por eso es que él dice: no compramos heredad, porque esta era una oportunidad para los que estaban en una posición de privilegio de poder comprar las tierras a un precio probablemente muy por debajo de su valor y poder hacerse de tierras, poder hacerse de riquezas. En otras palabras, esta oportunidad de enriquecerse, ¿cierto? Entonces, Nehemías dice: nosotros no hicimos así, nosotros no nos aprovechamos, ¿cierto? Entonces acá tenemos otra característica del liderazgo piadoso. Acá tenemos otra virtud o característica que nosotros tenemos que desempeñar y que tenemos que ver en nuestros líderes, el cual es que el cristiano, el liderazgo cristiano, no puede amar el dinero, no puede amar la ganancia deshonesta. Porque amar el dinero, ¿cierto?,
es servir al dinero. Amar el dinero es tener dos señores. Y no se puede servir a dos señores, ¿cierto? No se puede servir a Dios y servir al dinero. Y el que ama al dinero en definitiva no se sacia de él, no se satisface del dinero y por tanto no conoce los límites y estará siempre dispuesto aquel líder que ama el dinero a usar incluso a las personas como un medio para alcanzar sus propios fines, sus fines egoístas, sus fines particulares, ¿cierto? Por eso es que el apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces no podemos tener nosotros líderes dentro de nuestra iglesia y nosotros dentro de nuestro medio no podemos tener por Señor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y amar al dinero. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no puede estar depositada en las cosas materiales, sino que tiene que estar simplemente depositada en la persona de nuestro Señor. Por eso es que Nehemías dice, nosotros no hicimos así. No nos aprovechamos de las circunstancias, no nos aprovechamos del mal que estaba aconteciendo dentro del pueblo. Otro principio, la generosidad. La generosidad. Además, dice la Escritura en el verso 17 y 18, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa, argumenta Nehemías. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, probablemente cebadas, gorditas. También eran preparadas para mí, aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Entonces acá vemos el corazón generoso de Nehemías, porque él no tan solo se abstuvo de enriquecerse, sino que también puso lo suyo para sostener a otros. Y no era una cosa menor, 150 personas, judíos y extranjeros, alimentados sobre su mesa todos los días. Todos los días. Y esto, por supuesto, hermanos, que no quiere decir que nosotros tengamos que alimentar a 150 personas o a una multitud todos los días, sino que lo que está diciéndonos la palabra del Señor nos está hablando de la generosidad. Nos está hablando que el liderazgo piadoso, el liderazgo cristiano, ha de ser siempre desde la vereda de la generosidad. En conformidad a lo que nosotros tenemos, en conformidad a nuestra realidad, nosotros podemos ser generosos siempre, con lo poco o con lo mucho, ¿cierto? Conforme sean nuestras posibilidades. Y si no tenemos dinero, podemos ser generosos a lo mejor con nuestro servicio, con nuestras oraciones. Pero siempre podemos ser generosos. Y eso es lo que nos exhorta la palabra del Señor, a que seamos generosos, como lo fue Nehemías. Y como lo fue, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. ¿Qué mayor acto de generosidad? ¿Qué mayor acto de amor es ese? Entonces, de esa forma también nos exhorta la palabra del Señor. El liderazgo cristiano debe ser generoso, no debe amar al dinero, sino que lo que por gracia recibe, por gracia da. Y por último, hermanos, ya para ir cerrando nuestro punto, nuestro sermón, vamos al punto 3, que tiene por título, un liderazgo que espera recompensa en Dios. Y hasta aquí hemos visto cuáles son las características de un liderazgo virtuoso, piadoso, entendiendo que es algo que no queda tan solo reducido para los líderes de una iglesia, no es algo tan solo reducido para los líderes de una congregación, no es un mensaje aquí tan solo para los pastores, presbíteros, diáconos, sino que es un liderazgo para toda persona, porque todos nosotros tenemos en nuestro medio influencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto que Nehemías ha renunciado a sus privilegios. Nehemías ha trabajado con sus propias manos, ¿cierto? Nehemías no ha tomado una ventaja económica, porque no tiene amor por el dinero, sino que tiene amor y temor por el Señor. Ha servido generosamente al pueblo, ha liderado con temor de Dios. Entonces nos podríamos preguntar, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué gana Nehemías con todo esto? ¿Qué ganamos nosotros en nuestro medio de influencia con cumplir esta palabra, con cumplir esta exhortación? La respuesta está en el último versículo, versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Aquí está el corazón del mensaje, ¿cierto? Aquí está el corazón del liderazgo piadoso. Nehemías no buscaba reconocimiento humano,
No buscaba reconocimiento humano. Su mayor anhelo fue uno solo: agradar a Dios y que Dios lo recordara para bien. Ese era el principal corazón de Nehemías. Buscar la aprobación del cielo y no de los hombres. Hoy vivimos en una cultura que muchas veces las cosas se hacen para la galería, para el aplauso, para ser vistos, ¿cierto? Voy a hacer algo si es que alguien lo ve. Pero eso es despreciable para Dios, hermanos. Cuando nosotros buscamos nuestra propia vanagloria, cuando nosotros buscamos ser promovidos nosotros mismos, es algo que Dios desprecia, porque Él anhela de que el verdadero sentido cristiano esté en simplemente glorificarle a Él. Él como merecedor de toda la gloria, de todo el reconocimiento, ¿cierto? Por eso es que esto es tan despreciable para Dios, porque el verdadero corazón piadoso busca solamente agradar a Dios, busca ser luz, busca ser bendición a otros, porque entiende su llamado, entiende de que nuestra comisión, nuestro llamado, ha de ser bendición para todas las personas, para todas las familias, para todas las naciones. Los cristianos tienen que ser luz, tienen que ser ejemplo de piedad, ejemplo de liderazgo, ejemplo de fraternidad, de amor por el prójimo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir a través del servicio, a través de la humildad, ¿cierto? Debemos ser humildes, debemos dar el ejemplo. Y la humildad se demuestra en el hecho de que estamos dispuestos a servir a otros porque tenemos por digno a nuestro prójimo de nuestro servicio. Esta humildad, vuelvo a repetir, tiene que tener por fundamento el hecho de que nosotros nos reconocemos como personas o reconocemos a nuestro hermano como dignos de nuestro servicio. Cada uno mira a su hermano como superior a sí mismo. Por tanto, cuando usted vea a su hermano, véalo como digno de su servicio, digno de su bendición, digno de que usted ocupe sus manitos para poder bendecir a otros. Ese es el mensaje de lo que nos quiere exhortar la palabra de Dios, porque no hay mejor cosa en este mundo, hermanos. No hay cosa más digna en este mundo que servir a nuestro Señor, servir al Rey del universo. Esa es nuestra convicción. Y el Señor no pasa por alto nuestro trabajo. El Señor es fiel a su palabra y el Señor no es deudor de nadie. Todo lo que tú haces en silencio, ¿cierto? No tan solo para ser visto, en silencio también. Lo haces por tratar de agradar a Dios y el Señor no será deudor de ninguno de nosotros, sino que el Señor se acuerda de nuestras obras y nos recompensará en su debido momento. De tal forma de que ese debe ser nuestro horizonte. Debemos seguir el ejemplo de Nehemías, de tal forma de que algún día nosotros podamos decir y profesar la oración que hizo Nehemías cuando dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Oremos, hermanos, para terminar.